Hoy vamos a hablar de vivir y trabajar como enfermera en Estados Unidos. Tengo una presentación para ustedes. Mi nombre es Juliana Rentón. Soy egresada de la Corporación Universitaria Adventista y actualmente trabajo como enfermera en Estados Unidos. Las siglas que pueden ver después de mi nombre es que tengo un bachelor en enfermería y que soy enfermera registrada. Para empezar, quiero compartirles como mi recorrido. Creo que muchos de alguna manera se van a identificar con este mismo recorrido y espero sea como una inspiración para muchos enfermeros que están en Colombia y en Latinoamérica que vivan en Estados Unidos como un país para migrar. Soy egresada de un convenio SENA-CEDES como auxiliar de enfermería. Luego de haber terminado como esta técnica, empecé a trabajar en un servicio de urgencias y emergencias en un hospital de tercer nivel de Medellín, donde trabajé por aproximadamente 8 años. Mientras estaba trabajando, ingresé al programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista, que también se encuentra en Medellín. Este es un programa que dura 5 años. A los 5 años me gradué en el 2017, julio del 2017, y a finales del 2017 migré a Estados Unidos por situaciones familiares. Mi esposo había estudiado aquí y tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo, entonces nos mudamos. Eh, Como muchas personas, el inglés no fue como un requisito en mi vida o algo que yo me hubiera visto interesada en aprender. Entonces, cuando llegué aquí, pues, la primera barrera que tuve fue el idioma. Entonces, empecé a estudiarlo. Estuve envuelta en muchos voluntariados. Fue una forma de conocer gente, de conocer las oportunidades que habían en el área de la salud, pero también fue una forma de practicar el inglés, porque digamos que somos buenos en la gramática, vemos mucha gramática mientras estudiamos, pero a la hora de hablar y escuchar son como las habilidades que uno tiene más deficientes. En el año 2018, 2019, a final, creo que fue 2018, inicié mi proceso de homologación acá en Estados Unidos. Para mi sorpresa, es un proceso con mucho desconocimiento. No saben darte como información precisa en cuanto al proceso. Encontré que muchas personas me decían que seguramente tenía que volver a estudiar, que era muy difícil, que no se podía hacer. También decían que no lo podía hacer por mi estatus migratorio. El tipo de visa que tenía en ese entonces era una visa de acompañante que no me permitía trabajar. Entonces, digamos que me tomé el tiempo de leer y educarme en el proceso de homologación y en el año 2020 ya había homologado mi título sin necesidad de estudiar, sin necesidad de tomar materias. Presenté el examen de enfermería que se llama NCLEX. Es un examen que presentan todos los enfermeros acá en Estados Unidos para poder obtener la licencia. Y luego de obtener mi licencia, empecé a ser enfermera voluntaria, porque como ya les había dicho, mi visa no me permitía trabajar. Entonces empecé a ser enfermera voluntaria y en este proceso me encontré con muchos enfermeros, sobre todo colombianos, que vivían aquí hace mucho tiempo, pero que no habían hecho el proceso de homologación porque les había pasado como la misma sensación que tuve yo, que nadie sabía qué decirles, no sabían cómo orientarlos. Entonces, en ese momento creé la página Register Nurse Juli, que es donde comparto información sobre el proceso de homologación y ayudo a enfermeros a obtener su licencia en Estados Unidos. Eh, Quiero compartirles lo que ha sido para mí la enfermería acá. Creo que tenemos como una visión muy errada de lo que es la enfermería cuando se la enseñan a uno. La enfermería de los libros, cuando estudié, era muy diferente a la enfermería que yo salía a hacer en los hospitales.
y aquí me di cuenta que la enfermería que enseñaban en los libros era la que se practicaba acá. Fue una experiencia muy enriquecedora porque tuve que volver como a aprender y desaprender como muchos conceptos de enfermería y entre esos a darle el valor a la profesión. Antes uno decía como, ah, sí, yo soy enfermera, pero pues soy enfermera ya. Aquí aprendí a valorar mi profesión, a decir con mucho orgullo, soy enfermera. Las enfermeras, digamos, somos héroes. Nosotros no nos lo creemos, pero somos las personas que estamos en el nacimiento de una persona y también estamos como en el lecho de muerte. Y eso es muy, muy valioso. En Estados Unidos, enfermería ha sido la profesión más confiable en 20 años. Solamente hubo un año que fue como la segunda año, fue como la segunda posición, pero fue el año en que pasó lo de las Torres Gemelas y quienes se llevaron ahí el galardón fueron los bomberos y los de emergencias, atención de emergencias, pero enfermería es líder en confiabilidad en Estados Unidos. Las enfermeras aquí tienen roles, entes gubernamentales, son las que ayudan a tomar grandes decisiones de salud en este país. Eso es muy bueno porque de alguna manera tenemos el contacto directo con los pacientes en nuestra práctica y luego cuando vamos a los entes gubernamentales tenemos razones de peso para argumentar nuestras peticiones. Aquí, como en cualquier lugar del mundo, los enfermeros somos el principal recurso en la atención de los pacientes. Algo interesante ha sido la flexibilidad. La flexibilidad en el campo laboral y tanto como educativo. Existen programas de enfermería que se pueden hacer medio tiempo, pues digamos estudiar medio tiempo. Eso posibilita que muchas personas puedan ingresar a estudiar, pero también puedan trabajar para sostenerse económicamente. En el campo laboral, tú puedes tener los beneficios que tiene un empleado que trabaja a tiempo completo. El tiempo completo aquí son 40 horas, pero puedes trabajar menos horas. Entonces, un ejemplo, trabajan 32 horas a la semana, pero tienen los beneficios económicos que tiene un enfermero que trabaja 40 horas a la semana. Eso en la disponibilidad laboral es muy llamativo. Los contratos a tiempo definido no son como un contrato que uno vea como malo, se llaman Limited Term Employment. Hay enfermeros que trabajan 13 semanas, 20 semanas en una institución y van y luego se consiguen otro trabajo. Es realmente fácil moverse de hospital a hospital consiguiendo empleo desde que tú tengas experiencia. Eh, Estados Unidos tiene 51 estados y cada uno de los estados tiene un colegio de enfermería que son los que dictan las normas y las leyes para los enfermeros. Actualmente están trabajando en que sea, digamos, como un colegio grande en todo el país para que los enfermeros puedan movilizarse de estado a estado. A hoy, 2022, hay aproximadamente 40 estados que hacen parte de licencia compacta y eso quiere decir que los enfermeros que tienen licencia compacta pueden ir a practicar en los diferentes estados sin necesidad de transferir la licencia. La carga laboral, como lo hablaba al principio, es un poco más baja que lo que tenemos, digamos, en Latinoamérica. Son 40 horas, pero incluso tú podrías trabajar menos horas. El salario, los salarios aquí se dan de acuerdo a la experiencia de los enfermeros. A medida que tú tengas más experiencia, pues tu salario va a ser mucho más alto. También valoran la antigüedad que tienes en las instituciones. A más tiempo permanezcas en una institución, la posibilidad de aumentar tu rango salarial es más grande. Y cuando haces
educación continua, eso también mejora tu salario. Es decir, si tienes una certificación en cuidado intensivo y trabajas en una UCI, la enfermera que tiene la certificación posiblemente gane más dinero que las que no tienen certificación. Eh, las instituciones promueven que las enfermeras se certifiquen porque eso hace que puedan prestar un cuidado mucho más especializado. Enfermería basada en la evidencia. Aquí cada uno de los ramas que tiene la enfermería en sí cuentan con asociaciones donde se hacen investigaciones, se hacen conferencias, tienen sus propias revistas, haciendo de la enfermería, digamos, mucho más dinámica. Cada mes tú vas a encontrar un artículo en un tema diferente, eh, digamos, en cuidado intensivo. Hacen reportes de cómo disminuir las infecciones asociadas a las sondas vesicales, cómo disminuir las infecciones en los catéteres venosos centrales, y lo hacen con el fin de que otras enfermeras en otras unidades puedan replicar estas estrategias para tener un cuidado de enfermería mucho más seguro, para que los pacientes, digamos, puedan tener una atención mejor y las estancias hospitalarias no se alarguen. En el crecimiento personal, como ya hablaba de las certificaciones, aquí no existen las especializaciones en enfermería, sino que existen certificaciones. Después de las certificaciones pasamos a maestría. Después de la maestría puedes tener una especialización, te puedes especializar en cuidado del adulto, por ejemplo. También puedes hacer educación superior como doctorados y postdoctorados. Los doctorados los dividen en doctorados como clínicos y doctorados como teóricos. Entonces, los que se dedican, hacen como sus doctorados en más teoría, son los que son docentes, los que son investigadores, y los que hacen sus doctorados en el área clínica son los que conocemos como enfermeros practicantes, que hay muchas ramas. Hay enfermeros practicantes en cuidado del adulto, del pediátrico. Las enfermeras aquí podemos hacer un doctorado de proveer anestesia, podemos poner epidurales, estamos capacitadas, por ejemplo, para hacer manejo del dolor. Los enfermeros, los nurse practitioners, que es como los enfermeros practicantes, hacen el rol como de médico primario, entonces ellos recetan. Hay otros que son ayudantes de cirugía, entonces son como el que está directamente con el cirujano. Eh, la educación continua es un requisito para poder renovar las licencias. Cada estado tiene como la autoridad de elegir cada cuánto las enfermeras necesitamos renovar nuestra licencia, y también si necesitamos educación continua o no. Pero la mayoría exigen que se haga al menos cada 2 años entre 30 y 50 horas de educación continua. Los entrenamientos. Cada hospital ofrece entrenamientos a los enfermeros, lo que nosotros conocemos como soporte vital básico, avanzado, entrenamientos en manejo de ultrasonidos para canalizar venas, manejo de pacientes geriátricos o psiquiátricos. Todo esto para que la atención sea mejor, de mejor calidad. Quiero contarles la deficiencia de enfermería en Estados Unidos. Creo que para nadie es un secreto ahora que las instituciones en Estados Unidos están aumentando los recursos en traer enfermeros internacionales para poder trabajar. Este fenómeno, ¿por qué se está dando? Hay tres razones fundamentales. Una es que no hay suficiente personal de enfermería que enseñe en las universidades. Entonces, si no hay suficientes docentes, no se pueden admitir gran cantidad de estudiantes para formar
para que se formen en enfermería. La segunda es la profesión de enfermería es una profesión que requiere el compromiso, digamos, 24/7. Entonces, la mayoría de los enfermeros, de las posiciones que hay actualmente son en los hospitales y un hospital no se puede cerrar. Entonces, necesitan enfermeras para los festivos, las noches, los fines de semana. Y las nuevas generaciones no están muy interesadas en hacer parte del área de enfermería por la necesidad que se deben tener, como ir a trabajar estas extensas horas. Y lo último es la jubilación de las enfermeras de hace 50 años, mmm, que están en la época se llama baby boomers, que todos los que nacieron en esa época, que fueron en el área de enfermería, ya se están jubilando. Entonces están dejando muchísimos más huecos en las instituciones. Eh, Factores importantes también de la deficiencia de enfermería es el incremento en la demanda. Hay hospitales que para poder las enfermeras cuidar de los pacientes tienen que tener una cantidad limitada. Es decir, si en el estado en el que tú trabajas dice que la razón de enfermera paciente es 1 a 4, esta paciente no puede tener un quinto paciente por calidad. Entonces ha obligado a los hospitales a contratar y contratar enfermeros. Pero al no haber enfermeros en el país, hay que traer enfermeros de otra parte. El país que históricamente ha enviado más enfermeros a Estados Unidos es Filipinas, porque ellos tienen el inglés como primera lengua y ya digamos que ellos se educan allá y se pueden venir a trabajar aquí al año, año y medio después de haberse graduado, por tener el inglés como la primera lengua. Y otro de los factores es el burnout. Para nadie es un secreto que la pandemia ha hecho que muchos profesionales de enfermería se retiren o busquen cambiar de carrera por el estrés en el que estuvieron sometidos. Entonces ha hecho que muchos enfermeros migren a otras carreras o migren a otros trabajos de enfermería, pero no en el área clínica. Eh, Voy a dejarles por aquí mis contactos. Quiero contarles qué hago actualmente. Después de haber obtenido mi licencia, como les decía, fui voluntaria en una clínica donde prestamos cuidado gratis para personas que no tienen seguro. Actualmente trabajo con ellos. Me encuentro a cargo de 2 programas, uno de diabetes y uno de presión arterial, con los pacientes de la clínica, y lo que hacemos es básicamente como educación para mejorar los valores tanto en el azúcar como en la presión. Y tengo otro trabajo como enfermera en una unidad cardiovascular en un hospital que se llama, digamos que es como de segundo nivel. Aquí los niveles son invertidos, tenemos UCI, cardiología y todo, todas las unidades, pero es nivel 2. Entonces es inverso a lo que tenemos, por ejemplo, en Colombia. En esta institución llevo aproximadamente 2 meses. Las enfermeras aquí hacemos atención integral. Me ha servido muchísimo la formación que tuve en Colombia, porque cuando a ti te educan para ser una enfermera integral. Nosotros administramos medicamentos, hacemos procedimientos, somos el contacto directo entre el médico y el paciente. Esa es una gran diferencia que hay aquí en Colombia, por ejemplo. Uno tiene acceso a los médicos mucho más fácil. Aquí el contacto directo del paciente y la familia es la enfermera. Y también hago consultoría para enfermeros internacionales que estén interesados en migrar a Estados Unidos. ¿En qué consiste la consultoría? Es como acompañar a los enfermeros a que puedan obtener la licencia y después de eso poder migrar. Aquí está mi cuenta en Instagram, mi correo y mi página web. Quiero agradecer a la profesora Diana por la oportunidad de venir hoy en estas reuniones académicas a contarles un poco de la enfermería más allá de Colombia.
Es posible migrar, es posible vivir la enfermería desde otro punto de vista. Mi consejo para los estudiantes de enfermería, los que incluso si están en primer semestre, segundo semestre, que uno apenas está como acomodando, es eh, estudien una segunda lengua. No tiene que ser inglés, puede ser cualquier otra, porque eso les abre oportunidades en otros lugares del mundo. Te abre oportunidades a tener recursos científicos de primera mano, te abre la oportunidad de hacer parte de diferentes grupos de investigación. La enfermería es una carrera que tiene mucho, mucho, mucho que, por dónde irte a hacer y aprender un segundo idioma te abre la oportunidad de aprender diferentes cosas. Espero que todos tengan un muy buen día. Muchísimas gracias de nuevo.